La cabaña se levantaba sola en un claro pequeño, rodeada de árboles desnudos y suelo endurecido por el hielo, y desde lejos no parecía distinta a ninguna otra, salvo por un detalle que inquietaba a cualquiera que supiera leer el invierno. La chimenea apenas humeaba. En pleno enero, cuando el frío se clavaba en los huesos y el aliento se convertía en una nube blanca constante, aquella chimenea dejaba escapar solo un hilo gris, lento, perezoso, como si el fuego dentro no tuviera prisa ni necesidad de demostrar nada. Los vecinos lo notaron pronto. En los alrededores, todas las cabañas ardían sin descanso, con chimeneas escupiendo humo espeso día y noche, devorando montones de leña solo para mantenerse apenas habitables. Sin embargo, aquella cabaña parecía desafiar la lógica. Quien cruzaba su puerta sentía algo desconcertante. Un calor real, profundo, uniforme. Un calor que no golpeaba desde un punto concreto, sino que envolvía el cuerpo entero, empezando por los pies, subiendo lentamente por las piernas, como si la tierra misma estuviera respirando bajo el suelo. El colono que la había construido se llamaba Heinrich Weber. Había llegado a Pensilvania pocos años antes, cargando más conocimientos que pertenencias, y había reclamado su terreno sin llamar la atención. Era cantero de oficio, formado en Europa, y había trabajado con piedra desde que sus manos eran demasiado pequeñas para sostener un mazo con firmeza. No hablaba mucho de su pasado, pero lo suficiente para dejar claro que había visto edificios antiguos sobrevivir siglos enteros gracias a decisiones invisibles, tomadas bajo tierra y lejos de la vista. Cuando Heinrich empezó a excavar, las risas no tardaron en llegar. En lugar de levantar paredes de inmediato, cavó profundo, mucho más de lo habitual, retirando capas de tierra compacta mientras los demás se preguntaban por qué perdía tiempo y fuerzas en algo que nadie vería. Algunos decían que estaba loco, otros que había aprendido malas costumbres del viejo continente. Y más de uno aseguró que aquella zanja acabaría siendo su tumba cuando llegaran las lluvias o las heladas. Heinrich no respondió. Sabía que el error común no estaba en la madera, ni en el tamaño de las chimeneas, ni siquiera en la cantidad de leña, sino en la manera en que el calor era tratado como algo fugaz, condenado a escapar por el mismo conducto que lo creaba. La mayoría de las cabañas eran hornos mal diseñados, con fuegos voraces que calentaban el aire durante unas horas para luego dejarlo huir sin resistencia, obligando a repetir el ciclo una y otra vez. Él quería algo distinto. No un fuego constante, sino un calor persistente. No una lucha diaria contra el frío, sino una ventaja silenciosa. Bajo el suelo de su futura cabaña, Heinrich empezó a construir lo que nadie esperaba. No era una bodega ni un simple hueco, sino una red de túneles de piedra, cuidadosamente trazados, que serpenteaban de un extremo a otro como venas ocultas. Cada piedra era elegida a mano, no solo por su forma, sino por su densidad, por su capacidad para absorber calor y retenerlo durante horas, incluso días. No trabajaba rápido, trabajaba con intención, encajando cada pieza como si supiera que aquel espacio oscuro sería más importante que todo lo que se vería encima. Mientras tanto, los demás colonos seguían levantando cabañas como siempre lo habían hecho, confiando en el fuego directo y en la fuerza bruta. Veían a Heinrich cavar y colocar piedra tras piedra, y asumían que estaba complicando algo que nunca había necesitado tanta reflexión. El invierno, pensaban, se vence con más leña, no con ideas. Cuando por fin levantó las paredes y colocó el suelo de madera, nadie imaginó lo que había quedado enterrado debajo. El hogar, aparentemente normal, estaba situado en una esquina, discreto, sin adornos, sin señales de extravagancia. Pero aquel fuego no estaba diseñado para calentar la habitación directamente, sino para alimentar algo más profundo, algo que no se veía ni se oía. La primera noche de prueba llegó antes de que el invierno se cerrara del todo. Heinrich encendió un fuego intenso y lo mantuvo durante horas, no para cocinar ni para iluminar, sino para cargar el sistema que había construido. El calor descendió por el conducto oculto, recorrió los túneles de piedra, chocó contra sus paredes, se ralentizó, se repartió, y quedó atrapado en una masa silenciosa que empezó a acumular energía como una batería de otro tiempo. Cuando dejó que el fuego se apagara, la cabaña no se enfrió. No de inmediato, ni al amanecer, ni al día siguiente. El suelo seguía tibio, las paredes no exhalaban ese frío húmedo tan común en las casas de madera, y el aire se mantenía estable, sin corrientes traicioneras. Heinrich caminaba descalzo sobre las tablas y sentía el calor subir desde abajo, constante, sin picos ni caídas bruscas. Al segundo día, el fuego seguía apagado. Al tercero, también. Y aún así, la cabaña permanecía habitable, cómoda, protegida.
Cuando el cuarto día llegó sin que Heinrich tocara la leña, los rumores empezaron a cambiar de tono. Ya no eran risas abiertas, sino preguntas mal disimuladas. ¿Cómo podía seguir caliente? ¿Dónde estaba el truco? ¿Qué se escondía bajo aquellas tablas? El séptimo día, con el fuego aún apagado, la cabaña seguía ofreciendo refugio. No el calor exagerado de un hogar rugiente, sino algo mejor, más humano, más sostenible. Un calor que no exigía vigilancia constante, ni brazos agotados, ni noches en vela alimentando llamas. Un calor que simplemente estaba allí. Para entonces, Heinrich ya sabía que había demostrado lo que necesitaba demostrarse, no con palabras ni con explicaciones, sino con resultados. El túnel de calor oculto había hecho exactamente lo que prometía: capturar el fuego, domarlo y devolverlo lentamente durante días enteros, mientras el invierno golpeaba afuera sin encontrar rendijas por donde entrar. Y aún faltaba lo más importante: el invierno real, el que mata, el que rompe a los desprevenidos, todavía no había llegado. El verdadero invierno llegó sin avisar, como siempre lo hace cuando nadie está preparado del todo. El viento empezó a colarse entre los árboles con un sonido más grave. Las noches se alargaron, y la nieve dejó de derretirse al amanecer. Las temperaturas cayeron con una regularidad cruel, y cada jornada exigía más esfuerzo solo para mantenerse con vida. En las cabañas vecinas el ritual se volvió desesperado. Cortar leña antes del amanecer, alimentar el fuego sin descanso, dormir por turnos para que las brasas no murieran. El cansancio se acumulaba igual que el frío. En la cabaña de Heinrich, en cambio, el ritmo era otro. El fuego se encendía solo cuando era necesario, no por miedo, sino por cálculo. Heinrich había aprendido a leer su propio suelo, a notar cómo el calor subía lentamente desde las tablas, cómo las piedras enterradas liberaban la energía con una paciencia casi animal. No había prisa, no había urgencia. El túnel de calor oculto hacía su trabajo en silencio. La primera tormenta grande cubrió el claro durante 2 días seguidos. La nieve se acumuló contra las paredes y el techo crujió bajo el peso, pero dentro la temperatura apenas varió. Heinrich se sentaba en una silla junto a la mesa y notaba cómo el calor le alcanzaba las pantorrillas, luego la espalda, sin golpes bruscos ni ráfagas secas. Era un calor distinto al del fuego abierto, más profundo, menos agresivo, como si no viniera del aire, sino de la estructura misma de la cabaña. Mientras tanto, en las otras casas, el suelo seguía siendo una losa helada. Los pies nunca se calentaban del todo, aunque el fuego ardiera con furia. Los niños tosían, los adultos dormían mal, y la diferencia entre estar despierto y estar congelándose se medía en minutos. Bastaba que el fuego bajara un poco para que el frío reclamara su espacio. No pasó mucho tiempo antes de que alguien llamara a la puerta de Heinrich. Fue un hombre joven, con la barba cubierta de escarcha y los dedos entumecidos, que había caminado más de media hora contra el viento. Entró con cautela, como si esperara una trampa, y al cerrar la puerta se quedó inmóvil, sorprendido por la sensación inmediata de alivio. No había fuego encendido, y aún así el aire era templado, estable, casi acogedor. El visitante no preguntó nada al principio. Se sentó, estiró las manos, apoyó los pies en el suelo y dejó escapar un suspiro largo, como si su cuerpo hubiera estado conteniendo la respiración desde hacía semanas. Heinrich no explicó nada. Sabía que aquel silencio era parte de la lección. Primero se siente, luego se entiende. Con los días, llegaron más. Algunos con excusas mal construidas, otros con franqueza absoluta. Unos decían que solo querían comprobar si los rumores eran ciertos, otros admitían que no podían seguir quemando leña al ritmo que el invierno exigía. Cada uno reaccionaba de forma distinta al descubrir que el calor no venía del hogar, sino del suelo mismo, pero todos hacían el mismo gesto instintivo: miraban hacia abajo. Fue entonces cuando Heinrich empezó a explicar. No con palabras técnicas, sino con imágenes simples. Hablaba de la piedra como si fuera un animal dormido, capaz de absorber calor y guardarlo sin quejarse. Explicaba que el fuego directo es impaciente, que calienta rápido y se va rápido, mientras que la masa enterrada aprende despacio y devuelve lo aprendido durante mucho tiempo. No hablaba de trucos ni de milagros, hablaba de respeto por las reglas del calor. Algunos no le creyeron del todo, incluso estando allí dentro. Pensaban que había un fuego oculto, que quemaba sin humo, o algún tipo de combustible extraño traído de lejos. Heinrich se limitaba a levantar una tabla del suelo y dejar que tocaran la piedra caliente con la mano. No hacía falta más. La diferencia se volvió imposible de ignorar cuando el frío alcanzó su punto más duro.
Durante una semana entera, las temperaturas no subieron en ningún momento del día. La nieve no se movía. El aire quemaba los pulmones. En una cabaña cercana, una familia tuvo que abandonar su hogar porque ya no podían mantener el fuego encendido sin quedarse sin fuerzas. En otra, un hombre perdió 2 dedos de los pies por dormir demasiado lejos del hogar apagado. En la cabaña de Heinrich, el fuego llevaba 5 días sin encenderse. El túnel de calor seguía entregando su reserva con lentitud calculada. El suelo estaba tibio, no caliente, pero suficiente para que el cuerpo no entrara en estado de alerta. El aire se mantenía seco. Las paredes no sudaban humedad. El invierno golpeaba, pero no entraba. Fue en ese momento cuando la risa desapareció por completo. Ya no había burlas ni comentarios irónicos, solo preguntas prácticas. ¿Cuánta piedra hace falta? ¿Qué profundidad es suficiente? ¿Se puede hacer en una cabaña ya construida? Heinrich respondía con cuidado, advirtiendo que no era un trabajo rápido ni sencillo, que requería paciencia, manos firmes y comprensión de lo que se estaba haciendo. No todos escuchaban. Algunos se desanimaban al oír que habría que levantar el suelo, cavar, mover toneladas de material. Otros, sin embargo, empezaban a ver el esfuerzo como una inversión en supervivencia. El túnel de calor oculto no era solo una mejora de confort. Era una reserva contra el error, contra la enfermedad, contra los días en los que el cuerpo no responde y el fuego no puede mantenerse vivo. Heinrich lo sabía, porque había visto a hombres morir no por falta de leña, sino por agotamiento. Durante el resto del invierno, su cabaña se convirtió en un punto de referencia silencioso. No un refugio abierto para todos, sino una prueba constante de que el frío podía ser gestionado de otra manera. Heinrich no predicaba, simplemente vivía diferente. Cuando la nieve empezó a retirarse y el suelo volvió a ablandarse, algunos colonos ya habían tomado una decisión. Si el próximo invierno llegaba igual de duro, no querían volver a depender de un fuego que nunca descansaba. Querían algo que trabajara incluso cuando ellos no pudieran. Y bajo la tierra todavía fría, el túnel de calor esperaba, intacto, preparado para volver a cargarse cuando hiciera falta, demostrando que la verdadera batalla contra el invierno no se libra con llamas, sino con comprensión. La primavera llegó tarde aquel año, y cuando el deshielo empezó a abrir caminos en el bosque, el recuerdo del frío seguía presente en cada conversación. No se hablaba de otra cosa que no fuera el invierno que había pasado, de las noches interminables, del cansancio acumulado y de las decisiones que habían marcado la diferencia entre resistir y ceder. Para muchos, la cabaña de Heinrich ya no era una rareza, sino una referencia incómoda, una prueba viva de que habían sufrido más de lo necesario. Fue entonces cuando el primer colono pidió ayuda de forma directa. No llegó con rodeos ni excusas. Se presentó una mañana con las manos todavía agrietadas por el invierno y dijo que no quería volver a vivir así. Su cabaña había sobrevivido, pero él no estaba seguro de hacerlo una vez más. Heinrich lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando terminó asintió despacio. Sabía que aquel paso no lo daban los curiosos, solo los que habían aprendido a base de frío. El trabajo comenzó levantando el suelo de la cabaña existente. Cada tabla retirada revelaba una tierra compactada que no había visto la luz en años. Heinrich explicó que no bastaba con cavar un hoyo y esperar resultados, que el orden y la forma eran tan importantes como la profundidad. La red de túneles debía obligar al calor a recorrer un camino largo, sinuoso, sin permitirle escapar demasiado pronto. El fuego debía trabajar, no huir. Durante semanas, cavaron y colocaron piedra. No había prisa. Heinrich repetía que la tierra castiga a quien la trata con impaciencia. Cada túnel se levantaba con una altura suficiente para permitir el paso del aire caliente, pero no tanta como para perder velocidad. Cada curva estaba pensada para aumentar el contacto con la piedra, para obligar al calor a entregarse poco a poco. No se trataba de acumular humo, sino de domesticarlo. Mientras trabajaban, otros observaban desde la distancia. Algunos se acercaban a preguntar, otros solo miraban en silencio, midiendo el esfuerzo, calculando si valía la pena. El escepticismo no había desaparecido, pero ya no era burlón, era prudente. El invierno había dejado claro que las viejas certezas no siempre eran suficientes. Cuando el sistema quedó enterrado y el suelo volvió a colocarse, la cabaña parecía la misma de siempre. No había señales visibles de la transformación, y eso desconcertaba a quienes esperaban ver algo espectacular. Heinrich insistía en que lo importante debía permanecer oculto, protegido del clima y del descuido humano. El túnel de calor no estaba hecho para impresionar, sino para funcionar. El primer fuego se encendió a finales del verano, no por necesidad, sino para probar el sistema antes de que el frío regresara. Heinrich explicó que la carga inicial era crucial, que la piedra debía calentarse por completo para que el ciclo funcionara como estaba previsto.
Durante horas, el fuego ardió con intensidad, alimentando los túneles bajo el suelo, llenando de calor cada rincón invisible. Cuando las llamas se apagaron y el hogar quedó en silencio, nadie supo qué esperar. Pasaron las horas, luego la noche, y al amanecer el interior seguía templado. Al segundo día, la temperatura apenas había cambiado. El colono observaba el suelo con una mezcla de incredulidad y alivio, como si no se atreviera todavía a confiar del todo. El otoño avanzó, y con él llegó el frío de verdad. Esta vez, sin embargo, no hubo pánico. El fuego se encendía cuando era conveniente, no cuando el miedo lo exigía. La leña empezó a durar más, mucho más. Y el cansancio, ese enemigo silencioso, dejó de acumularse en los hombros y en la espalda. La noticia se extendió con rapidez, no como un rumor exagerado, sino como una constatación práctica. El segundo túnel funcionaba, igual que el primero. Igual que el de Heinrich. No había milagro, solo repetición de un principio bien entendido. El calor podía ser almacenado. El frío podía ser retrasado. El invierno podía ser tratado como un problema técnico, no como una condena. Con el segundo sistema en funcionamiento, otros se animaron. No todos, porque el trabajo seguía siendo duro y la piedra no se movía sola. Pero los que habían sufrido más fueron los primeros en acercarse. Familias enteras ayudaban a cargar material, a excavar, a colocar soportes. Heinrich enseñaba sin prisas, repitiendo las mismas advertencias, corrigiendo errores antes de que se volvieran irreparables. A finales de ese año, ya no era una sola cabaña la que apenas dejaba humo en invierno. Eran varias. Pequeños puntos de calma térmica dispersos entre árboles desnudos y campos helados. Y con cada nuevo túnel, el consumo de leña bajaba. Las jornadas se acortaban, las noches se volvían menos tensas. El cambio no fue solo físico. Algo se transformó en la manera en que los colonos pensaban el invierno. Antes, era una fuerza externa a la que había que resistir sin descanso. Ahora, empezaba a verse como algo predecible, gestionable, casi negociable. No se trataba de derrotarlo, sino de entenderlo. Heinrich observaba todo con cierta distancia. No buscaba reconocimiento ni liderazgo. Para él, el túnel de calor era una solución obvia, casi inevitable. Una aplicación directa de conocimientos antiguos adaptados a un problema concreto. Le sorprendía más que nadie lo hubiera intentado antes que el hecho de que funcionara tan bien. Cuando el siguiente invierno llegó, más duro aún que el anterior, la diferencia fue evidente. Las cabañas con túneles resistieron con menos esfuerzo, menos leña y menos desgaste físico. Las demás siguieron luchando como siempre, pero ahora sabían que existía otra opción, y ese conocimiento pesaba tanto como el frío. El túnel de calor oculto ya no era un experimento aislado, se había convertido en una herramienta. Y como toda herramienta bien diseñada, no prometía comodidad inmediata, sino una ventaja sostenida en el tiempo. Todavía quedaba algo por demostrar. Algo que no tenía que ver con el frío normal, sino con lo imprevisible. Con los días en los que nadie puede mantener el fuego. Con los errores, las enfermedades y los accidentes. Ese momento llegaría como siempre, sin pedir permiso. El momento decisivo no llegó durante una noche especialmente fría, sino en una semana entera de mala suerte encadenada. Primero fue una caída. Luego, una infección. Después, el agotamiento acumulado de meses de trabajo duro. En una de las cabañas tradicionales, el hombre encargado de mantener el fuego quedó postrado en la cama, incapaz de levantarse sin marearse. Su familia intentó sostener el hogar como pudo, pero el invierno no concede margen de error. El fuego se debilitó, el aire se enfrió y la casa empezó a perder calor con una rapidez despiadada. No fue una tragedia inmediata, pero sí una advertencia clara. Bastaron 2 noches con el hogar mal alimentado para que el frío se apoderara del suelo, de las paredes y del ánimo. La familia tuvo que abandonarla temporalmente y refugiarse con parientes. Nadie murió, pero todos entendieron algo fundamental. El problema no era solo el frío, sino la dependencia constante de la fuerza humana para mantener el calor. En las cabañas con túnel, aquella semana pasó de otra forma. El fuego se había encendido días antes, con calma. Y la masa de piedra seguía liberando calor incluso cuando nadie tenía fuerzas para añadir un solo tronco más. El sistema no exigía atención continua. No pedía vigilancia. Funcionaba incluso cuando el cuerpo fallaba. Ese detalle cambió la conversación para siempre. El túnel de calor dejó de verse como una mejora de confort y pasó a considerarse una medida de seguridad, un margen de supervivencia, una reserva invisible contra la enfermedad, el accidente y el cansancio extremo. Heinrich siempre había sabido que ese era su valor real, aunque nunca lo dijo en voz alta.
Con el paso de los años, la técnica se refinó. Algunos colonos ajustaron la longitud de los túneles según el tamaño de sus cabañas. Otros aprendieron a usar piedras más densas para prolongar aún más la liberación de calor. Se experimentó con distintas pendientes, con pequeñas cámaras adicionales que aumentaban la masa térmica sin comprometer el tiro del humo. Cada variación era fruto de la observación, no de teorías abstractas. Lo que no cambió fue el principio central. El calor no debía escapar. Debía ser capturado, ralentizado y devuelto al espacio habitable con paciencia. Ese principio, tan simple en apariencia, era el que separaba una cabaña agotadora de una cabaña habitable. Con el tiempo, incluso los más escépticos admitieron que el sistema funcionaba mejor de lo que habían imaginado. No porque fuera moderno ni sofisticado, sino porque respetaba leyes que siempre habían estado ahí. La piedra no se enfría rápido. El suelo no cambia de temperatura con brusquedad. El calor que se mueve despacio dura más. Heinrich envejeció viendo cómo su idea se normalizaba. Ya no era el colono excéntrico que cavaba bajo su casa, sino el hombre al que se acudía cuando alguien quería construir algo que durara. Nunca se enriqueció con ello. Nunca lo intentó. Para él, enseñar el sistema era una forma de reducir el sufrimiento innecesario, no un negocio. Cuando murió, muchos inviernos después, su cabaña seguía funcionando exactamente igual. Los túneles permanecían intactos bajo el suelo, las piedras seguían calientes días después de cada carga de fuego, y el calor seguía subiendo con la misma calma de siempre. Nada había cambiado, y eso era precisamente la prueba de que estaba bien hecho. Las generaciones siguientes adoptaron nuevas tecnologías. Llegaron estufas más eficientes, luego sistemas metálicos, más tarde soluciones que dependían de combustibles traídos desde lejos. Poco a poco, el túnel de calor fue quedando en el olvido no porque dejara de funcionar, sino porque exigía algo que el mundo moderno empezó a evitar: tiempo, esfuerzo y comprensión. Sin embargo, quienes habían crecido sobre aquellos suelos cálidos recordaban la diferencia. Recordaban inviernos sin pies entumecidos, noches sin sobresaltos, hogares donde el fuego no dictaba cada movimiento. Algunos intentaron explicar el sistema a sus hijos, pero la comodidad inmediata de las nuevas soluciones hizo que pareciera innecesario. El conocimiento quedó enterrado, igual que los túneles, funcionando en silencio bajo casas que ya no existían. Hoy, la idea del túnel de calor oculto suena extraña, incluso primitiva, pero solo porque se ha perdido la costumbre de pensar en el calor como algo que se puede guardar. Heinrich no inventó nada. Solo recordó algo antiguo y lo adaptó a un problema concreto. Hizo lo que siempre han hecho las personas que sobreviven mejor que otras: observar, aprender y aplicar sin miedo al ridículo. Durante 7 días seguidos, su cabaña permaneció caliente sin una sola llama encendida. No fue magia. Fue planificación. Fue entender que el invierno no se combate con furia, sino con inteligencia. Y aunque su nombre se perdió con el tiempo, el principio que dejó enterrado bajo aquella cabaña sigue siendo tan válido como entonces. El túnel de calor oculto no fue solo una solución para una época dura. Fue una demostración silenciosa de que muchas respuestas ya existen, esperando a que alguien se atreva a cavar lo suficiente para encontrarlas.